soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Si creo en ti. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, esperando de que la palabra sea una bendición para usted. Hay un pasaje en el libro de Éxodo que dice, que habla sobre el sacerdote del pueblo de Dios, de la religión que el Señor le había dado a Moisés. Y el sacerdote tenía un título. En Éxodo 28:36 dice: haz una placa de oro puro y grábale en ella a manera de sello, que diga consagrado al Señor. Hermanos queridos, y es que cada uno de sus hijos somos sacerdotes de Dios. La Biblia nos llama sacerdotes, y lo principal de nosotros es que debemos consagrarnos a Dios. En Isaías 61:6 dice: pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Y es que cada uno de nosotros debiera sentirse así, un sacerdote del Señor, un ministro de Dios. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6 dice: Él al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo dice que hizo de nosotros sacerdotes al servicio de Dios. Y una de las labores importantes de los sacerdotes lo refleja el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 16. Dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal. Él se llama a sí mismo que tiene un deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. El texto y la palabra nos dice: ustedes son sacerdotes. La Biblia nos llama sacerdotes. Y el sacerdote del Antiguo Testamento tenía muy clara la función que él tenía que hacer. Y el atuendo especial que él se vestía también tenía relación con su trabajo. Y dice la Biblia que estas cosas eran sombras de lo que había de venir. Por lo tanto, también entendiendo nosotros la vestimenta del sacerdote, podemos entender nosotros de qué estamos vestidos nosotros ahora como sacerdotes también. El atuendo consistía de prendas internas y de prendas visibles, ¿ya? Y cada una de ellas tiene un significado especial. El Señor mandó a Moisés que tomara a su hermano Aarón y que él fuera el sacerdote. Le dice: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Y es que, hermanos, lo primero que nosotros debemos entender es de que cuando el Señor nos toma a nosotros, dice que nos viste y nos reviste de honra y de dignidad. La ropa que usa el sacerdote le confieren honra y dignidad. Y nosotros tenemos que asumir eso también. Gloria a Dios, porque Él, mire, a pesar de que podíamos haber sido lo peor, podíamos haber estado en el suelo, haber cometido muchos errores, ser una vergüenza pública, tanto para nuestras familias como para las personas que nos rodean, el Señor nos da una nueva oportunidad cuando nosotros nos acercamos a Él.
nos quita ese atuendo, esos harapos, como lo hizo con el hijo pródigo, y Él nos viste nuevamente y nos viste de honra y dignidad. Las vestiduras sacerdotales le confieren honra y dignidad. Ellas dignifican a las personas. Y un hijo de Dios, al ser revestido como sacerdote, pasa a tener esa dignidad y esa honra. Hay 7 atuendos, 7 partes que el sacerdote usaba para vestirse. Lo primero, lo que más adentro se colocaba, eran, la Biblia le llama los calzoncillos de lino. Era la primera prenda que debían usar los sacerdotes. Este atuendo servía para cubrir su desnudez. Y es que Dios hace la diferencia, porque antes, en el tiempo en que Él puso estas normas, este tipo de vestimenta, también habían otras religiones, con otro tipo de religiones paganas, con ritos, y todos muy inmorales. Pero Dios quiere hacer la diferencia, y Él hasta el día de hoy hace la diferencia. Dios quiere un obrero santo, decente y ordenado. Los otros sacerdotes eran inmorales, no usaban ropa interior, y usted sabe quizás cuántos tipos raros de ritos tenían, de orgías y otras cosas más. Pero el Señor estableció una religión santa. Y el calzoncillo de lino tenía que ser también para el sacerdote una prenda santa. Lo otro es que este atuendo, este calzoncillo, no se veía. Estaba completamente cubierto por el resto de la ropa. Pero el sacerdote sabía que tenía que colocárselo. Y aunque nadie lo viera, esto también reflejaba la obediencia. Lo primero que debe tener un hijo de Dios es revestirse con el calzoncillo de lino, que representa la obediencia. Es la que nos cubre de nuestras inmoralidades. En Apocalipsis 19, versículo 8 dice: y se hará concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Eso es lo que explica en Apocalipsis 19, 8. Y es que la obra y la labor que hacemos para el servicio de Dios también nos reviste de su pureza. El segundo elemento que usaba el sacerdote era la túnica bordada. Sobre los calzoncillos llevaban una túnica. La túnica representaba la cobertura. La palabra túnica significa cubrir. Y es lo mismo que hizo el Señor Jesús con Adán y Eva. Dice que le hizo túnicas de pieles de animales. Con eso los cubrió a Adán y Eva. El Señor hizo túnicas para ellos. Y es así también como el Señor, lo primero que nos pone después de esos calzoncillos de lino, es la túnica bordada, que representa la cobertura del Señor con su sangre. Él nos cubre con su perdón y nos da la libertad de acercarnos confiadamente, ¿cierto?, con completa libertad delante de Dios. El tercer elemento era el cinto de la túnica. Estaba la túnica y luego venía un cinto o cinturón. Y este cinto o cinturón era necesario para ceñirse la túnica y servir con mayor eficacia. Habían momentos solemnes en que el sacerdote presentaba sus ritos, pero habían otros momentos en que el sacerdote tenía que trabajar, tenía que preparar la madera, tenía que preparar los animales, tenía que mover el tabernáculo. Y cuando tenía que hacer esas cosas, entonces tomaba el cinto y se ceñía su ropa, se la apretaba, se tomaba la ropa por abajo, se la pasaba por arriba y se la amarraba de tal forma de que quedara él con completa libertad de sus piernas y sus brazos para poder trabajar. Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando en la última cena, dice que Él tomó un lavatorio, ¿cierto? Tomó una toalla y se ciñó. Y es que ceñirse es lo que
es la disposición al servicio. Cuando uno se ciñe el cinto de la túnica, representa el servicio. Y cada hijo de Dios debe estar dispuesto a servir. Sea servir a la iglesia, servir al pueblo de Dios, servir a los semejantes. Estar dispuesto, incluso como lo hizo el Señor, ¿cierto?, que hizo con ese maravilloso ejemplo de lavar los pies a los discípulos. El cuarto elemento que usaba el sacerdote se llamaba el manto del efod, y era una pieza de tela de color azul. Imagínense, era algo así como un poncho, una sola pieza partida al medio, con bordado al medio, donde el sacerdote metía la cabeza dentro, y era de color azul. El azul en la Biblia siempre ha simbolizado el cielo, y primeramente representa, ¿cierto?, desde dónde vino nuestro sumo sacerdote. El Señor dice que vino del cielo, ¿cierto?, se hizo hombre y luego ascendió otra vez al cielo para preparar moradas para nosotros. Y es que nosotros también, cada vez que nosotros pensamos en este manto de efod, de color celeste o de color azul, también nos recuerda que nosotros no somos de aquí, que nuestra ciudadanía es celestial. Dice la Biblia que esta tela estaba hecha de una sola pieza. Y es que una sola pieza habla de integridad. Esta pieza, este poncho, este manto, al borde de sus vestiduras tenía campanillas colgando, que indicaban que el sacerdote estaba vivo. Cuando el sacerdote entraba al templo, al lugar santísimo, si es que él no estaba completamente purificado, lamentablemente la presencia de Dios caía sobre el lugar y el sacerdote moría. Y el hecho de que tuviera esta pieza, esta vestimenta, tuviera esas campanillas por los costados, significaba que el sacerdote estaba haciendo su trabajo. Cada vez que las campanillas sonaban, significaba que el sacerdote estaba haciendo su trabajo. Hoy en día, la gente dice que el mundo ha querido acallar, ha querido silenciar a la iglesia. Ya no se puede hacer cultos en la iglesia, ya no se puede salir a predicar a la calle, pero sin embargo las campanitas de nuestras vestiduras de sacerdotes todavía siguen sonando y deben sonar en cada hogar de los hijos de Dios. Porque recuerde, usted también tiene colocado el manto del efod por ser un sacerdote de Dios. El quinto atuendo era el efod. El efod era como un vestido exterior sin mangas que llegaba debajo de la cintura, pero tenía 2 piedras de ónice engastadas con oro sobre los hombros. Tenía una piedra a cada lado. El color del efod tenía varios colores: color oro, color azul, color púrpura, color carmesí y el blanco del lino. Y es que cada uno de estos colores representaba algo. El oro representa la divinidad de Cristo. Recuerde que usted está cubierto por la divinidad de Cristo, por ese tremendo sacrificio que hizo el Señor. El azul, que nos habla de lo celestial, ¿cierto? También tenía unas líneas de color púrpura. El color púrpura solamente los reyes usaban o vestían ese color. Era un símbolo de realeza. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando él habla de real sacerdocio, no solo está hablando de un sacerdote real o verdadero. Él está hablando de que somos unos sacerdotes del rey, un sacerdocio real. Somos de la realeza. Y es por eso que también nuestra ropa tiene una parte del color púrpura. El otro color que tenía es el rojo carmesí, el color de la sangre.
Y es que la sangre del Señor es la que nos limpió y la que nos purificó, es la que nos ha perdonado y nos sigue limpiando cada día. Cada vez que nosotros caminamos por este mundo y nos ensuciamos, el Señor nos perdona. Esa sangre fue la que nos compró. Usted debe mirar su efod y ver el color carmesí y se recordará que el Señor pagó un precio muy alto por usted y por mí. Y el lino, que era la tela, ¿cierto?, es el blanco y puro. Estas piedras de onix con oro que estaban en cada hombro, hermanos, tenía su peso y estaban sobre los hombros. Y el sacerdote tenía que recordar esto. Cada vez que levantara sus manos, el peso de estas piedras iban a estar ahí. Él se iba a recordar de que tenía que él intercedía por el pueblo. Él llevaba en sus sombreras el peso del pueblo. Las sombreras tenían los nombres de las tribus de Israel. Y es que para levantar nuestras manos y adorar a Dios, también nosotros levantamos el peso de nuestras oraciones también. El número 6 es el pectoral del juicio. Había una placa aquí que tenía una tela gruesa que tenía 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Cada tribu era hecha en una piedra distinta, con un color diferente. Esta estaba cerca en el pecho, cerca del corazón. Y esto representa el amor de Dios sobre todas las personas. Cada una era distinta. Y es que nosotros también somos todos diferentes y especiales para Dios. Hoy se está hablando mucho a través del problema, del conflicto que existe en la franja de Gaza y de cómo se ven los cohetes y los bombardeos y todo eso, hermanos. Y es cierto, nosotros debemos orar por Israel. Pero no solamente por Israel, sino que por todo el mundo, porque estas 12 piedras representaban a todo el pueblo. Y es que todo el mundo tiene derecho y puede permanecer, o sea, puede pertenecer a ser hijo de Dios. Lo otro que tenía el pectoral era el Urín y el Tumín. Había una bolsita donde habían 2 piedras distintas, de distinto color. Y esas piedras el sacerdote las usaba como cuando él tenía dudas frente a algún problema, alguna dificultad, y no sabía cuál era la decisión correcta. Él metía la mano y la piedra que sacaba era la que le indicaba la decisión que debía tomar. Era como un cara o sello. Y tenía esas piedras. Nosotros no tenemos esas piedras hoy. Pero cuando estemos frente a alguna cosa dudosa, algo que nos tengamos que tomar una decisión y no sepamos muy bien qué decisión tenemos, nosotros podemos meter la mano a la bolsa y sacar la Biblia, o podemos meter la mano a la bolsa y en una oración elevar nuestra duda delante del Espíritu Santo, y créame que o por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios usted va a tener una respuesta para tomar siempre la mejor decisión. La última pieza del atuendo del sacerdote era la mitra. La mitra era el turbante, era el sombrero o gorro que usaba el sacerdote. También era de lino y era blanco. Y es que esta mitra, este turbante, estaba sobre la cabeza del sacerdote y nos recuerda que sobre nuestras cabezas, sobre la iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, sobre la iglesia está Cristo también. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestra mente están cubiertos por Dios. Así como se cubría la cabeza del sacerdote, así también el Señor nos cubre a nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos. No nos olvidemos, a veces pensamos que la iglesia está mal, que la iglesia está haciendo las cosas mal, pero confíe,
porque la cabeza de la iglesia es Cristo el Señor, y Él es el que toma las decisiones por ella, y Él es el que nos ha permitido estar en esta situación, en este tiempo. Sigamos orando para que no desfallezcan, para que no menguemos. Este turbante, la mitra, tenía aquí en su cabeza una placa de oro que tenía una inscripción, y esa era la inscripción que decía consagrado al Señor. Con esa placa, el que entraba al lugar santísimo presentaba las ofrendas del pueblo. Y así también nosotros hoy somos los consagrados al Señor, somos los que podemos interceder por el país, somos los que tenemos acceso a Dios para levantar delante de Él nuestras oraciones. Y hoy en especial, más que nunca, que se viene un plebiscito difícil para nosotros. Para concluir, hermanos queridos, no se olviden, usted es un sacerdote de Dios y el Señor lo ha revestido con dignidad y con honra. Él ha puesto sus vestimentas especiales en usted. Usted ya no es una persona cualquiera. Usted está cubierto por esta vestimenta especial que lo ha hecho especial también a usted. Y recuerde que la vestimenta incluye a los calzoncillos de lino, que representa la santidad y la obediencia, la túnica bordada, que representa la cobertura de Dios sobre su vida, sobre su pecado y sobre su debilidad, el cinto de la túnica, que nos permite disponernos para trabajar en su obra y para los demás, el manto del efod, que nos recuerda que no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es celestial, el efod, que nos da nuestro carácter real, ¿cierto? Que somos especiales, pero no un real de verdadero, sino que somos parte de la realeza de Dios. Acuérdese de esto. Lo otro, el pectoral del juicio, que nos recuerda que debemos interceder por todo el pueblo, por todas las personas, y que tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos ayudan a tomar correctas decisiones. Y la mitra, ¿cierto? El turbante que está sobre nuestras cabezas, que nos recuerda que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y que nosotros estamos consagrados a Dios. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Padre Santo, gracias te damos, Dios mío, por lo que significaba, Dios mío, toda la ropa del sacerdote, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aunque a lo mejor no vemos nuestras ropas sacerdotales, Señor, estamos vestidos con ella y ellas, Señor maravilloso, nos han dado dignidad y honra. Oh Señor, ciertamente, Señor, hemos recibido dignidad y honra al ser reconocidos como hijos de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir nuestra labor sacerdotal, Señor, a nunca olvidarnos, Dios mío, de cada una de las prendas, Señor, que necesitamos ponernos para que sepamos quiénes somos, Señor, para que no se nos olvide quiénes somos y a quién servimos. Gracias, Señor maravilloso, por el honor que nos da, Señor, de ser hijos tuyos, por el honor que nos da, Dios mío, de ser sacerdotes de la realeza divina. Gracias, Señor maravilloso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos amados. Le invito a que permanezca firme en los caminos del Señor. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará.
temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Ferro a tu bondad y en el dolor recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrás. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle